Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, en la clase de hoy vamos a tratar el tema de las conversaciones. Y para que tenga lugar cualquier conversación, se requiere primero hablar, escuchar y hablar, interactuando en un constante flujo. Es como una danza el conversar, tanto como si alguien habla y otro escucha, o si hablamos con nosotros mismos, también nos estamos escuchando, incluso cuando escuchamos nuestros silencios, ¿sí? Por eso, cada vez que estamos tratando acerca del tema del lenguaje, las conversaciones forman parte importante de del lenguaje mismo. Entonces, existen una diversidad de conversaciones que podemos mantener con nosotros mismos y con los demás, ¿sí? Mediante las conversaciones construimos relaciones, resolvemos temas o también dejamos temas inconclusos al evitar conversar de algo en particular. Entonces, desde el enfoque de la ontología del lenguaje, se definen algunos tipos de conversaciones que tienen que ver con un quiebre, un momento crítico de quiebre que irrumpe, que inquieta el libre fluir de la vida de todo individuo o todo ser humano, que como venimos viendo en las clases anteriores, es el que observa cómo transcurre su vida, ¿sí? Entonces, en base a esto, tenemos una linda perlita para sacarle provecho, porque esto es un recurso que no muchas personas son capaces de percibir, ¿sí? Y los quiebres generalmente, los momentos de quiebre, nos llaman a la acción, es decir, que ese momento de quiebre indica sí o sí un cambio, que estamos ante un cambio y que la mayoría de las veces no ha sido buscado y nos toma de sorpresa muchas veces. El asunto aquí es que la vida me pone delante la oportunidad de tomar valor, de asumir responsabilidad y generar así una nueva respuesta. Y no nos queda otra cosa que aceptar la propuesta y asumir el desafío. Sin embargo, muchas veces nos quedamos en el lamento, en el espanto, en el descontento. Entonces, y en ese espacio solemos mantener varios tipos de conversaciones. Y las maneras de abordarlas a esas conversaciones nos va a dar lugar a respuestas efectivas o no. Bien, entonces, en el proceso de distinguir y comprender mejor las diferentes circunstancias y variantes que ocurren cuando mantenemos conversaciones, tanto si son abiertas, más informales, más generales, o si son del tipo cerradas, como un interrogatorio, preguntas-respuestas específicas, o de esas que requieren solamente un sí o un no como respuesta. También las conversaciones que se llevan a cabo de acuerdo al momento en el que tuvo lugar o de acuerdo al tema que se aborde o la persona, el tipo de persona a la cual nos estemos dirigiendo. Entonces, la prioridad o no que le demos a la conversación también tiene lugar cuando conversamos con los demás. Entonces, los seres humanos tenemos una capacidad interminable de hacer nuevas distinciones y nuevas observaciones acerca de lo que son las conversaciones, de lo que significan como para la base social, ¿no? Entonces, para Rafael Echeverría existen y propone las siguientes, el tipo de conversaciones como las conversaciones acerca de los juicios, conversaciones para coordinar acciones,
conversaciones para posibles soluciones y conversaciones para posibles conversaciones. ¿Sí? Bien, ya vamos a ir viendo una por una. Entonces, las primeras, las conversaciones acerca de juicios, habla de que se presenta, por ejemplo, un problema e inmediatamente solemos recurrir a los juicios personales. Por ejemplo, cuando declaramos expresiones con insultos, broncas, y luego pasamos a una serie de juicios de desvalorización acerca de nosotros, de autorrechazo con nosotros mismos. Por ejemplo, cuando decimos siempre me sucede a mí, o nunca voy a aprender nada, o soy un inútil, o arruiné mi vida por completo. Pero bueno, la lista puede ser interminable, porque tenemos la capacidad infinita para contarnos cuentos, historias, machacarnos y la mayoría de las veces orientar eso también a otros, proyectarlos en otros. Solemos llegar incluso al insólito de culpar a un hecho, a un objeto inanimado, a una cosa o a un animal que se nos cruzó por nuestro camino. Tal o cual me golpeó o me golpeó fuertemente con una mesa, por ejemplo, y culpo a la mesa. Pero si justamente esto lo escuchamos desde que somos niños. Por ejemplo, cuando vemos un padre y ve que a un niño llora tras un golpe, entonces él va y le pega a la mesa y le dice mal a la mesa. Entonces no nos damos cuenta que de esa forma estamos programando en la mente del niño o la niña un repertorio nuevo de respuestas que se van a activar y se van a usar sin cuestionarlas en su vida futura, en su adultez, en su etapa adulta, ¿sí? De su vida. Entonces, de esos ejemplos y programaciones tenemos muchísimos ejemplos, pero es para un tema aparte, es un amplio tema. También tenemos las conversaciones para coordinar acciones. Y esta es muy distinta a la anterior porque nos lleva a actuar sobre la situación de quiebre. Tomar cartas en el asunto, hacernos cargo y de esa manera poder superarlo. Va a implicar modificar el futuro y se nos van a abrir nuevas posibilidades. Y una forma de dar el primer paso es el saber pedir ayuda, con tiempo. Y Rafael Echevarría la denomina como una de las competencias lingüísticas fundamentales en la vida de toda persona, el saber pedir ayuda. Por ejemplo, en el mundo empresarial es crucial saber distinguir entre conversaciones para coordinar acciones y las conversaciones acerca de juicios personales. ¿Sí? Muchas veces no sabemos pedir ayuda por los propios prejuicios personales que tenemos y se nos cruzan por la mente. Y para colmo de males, le damos crédito, le damos valor, le damos credibilidad sin ponerlas a dudas, ponerlas en duda, darnos el derecho a la duda. Y terminan por bloquearnos y no poder ver más allá, ver nuevas respuestas y posibles soluciones. Bien, por eso se hace necesario aprender a distinguir los tipos de conversaciones para que no se nos confundan y los hechos concretos no se vean teñidos de ideologías, presunciones personales, creencias limitantes, miedos, frustraciones de cada uno, de cada quien, de cada cual, de nuestro mundo interior y subjetivo. Bueno, espero que quede claro este punto. Pasamos a la siguiente diapositiva. Para esto propongo una serie de preguntas claves que nos van a servir de guía para comenzar a deslindar los temas que estamos conversando y que estamos analizando sin mezclar peras con manzanas. Es una tarea para el hogar, un homework.
Pregunta principal, el por qué, es la pregunta fundante. Y preguntarnos luego, ¿qué pasa? ¿Falta escucha? ¿Falta compartir inquietudes? ¿Falta indagar? ¿Qué tipo de conversaciones se están necesitando en una determinada situación? Nos hace falta replanificar eh, cómo podemos posibilitar una conversación. Eh, ¿Cuál es la conversación que nos está paralizando y que nos impide buscar el punto de quiebre? Si fuera necesario, ¿qué nos impide buscar el punto de quiebre? ¿Pediríamos ayuda para poder romper esa inercia? Son muchísimas preguntas que se desprenden y que nos van a ir surgiendo a medida que las pongamos en práctica. Son indispensables porque nos van a ayudar a reflexionar y a encontrar nuevas respuestas. Inclusive, tomar como referencia otros ángulos y perspectivas posibles de interpretación, por supuesto. Bien, eso se los dejo como tarea para el hogar. Bien, acá ¿qué tenemos? Otros tipos de conversaciones que nos faltan ir revisando. Entonces, en cuanto a las conversaciones para realizar posibles acciones, se dan cuando en el horizonte inmediato no hay acciones para llevar adelante ante una situación de quiebre, de inquietud y cuando no sabemos qué hacer. Se trata entonces de explorar posibles acciones futuras, de poder ir dándoles forma. Y estas conversaciones las podemos tener solos o acompañados con otros, que sería lo ideal. Porque siempre otras miradas desde afuera del problema nos puede hacer ver cosas que solos no podríamos alcanzar a ver, porque estaríamos muy implicados, muy involucrados con el asunto, con la cuestión, con el conflicto, también podríamos decirle. Bien, y las conversaciones, para posibles conversaciones, son de esas que traen pegadas prejuicios acerca de la persona con la que deberíamos tener esa conversación. Solo que si partimos desde la base de los prejuicios personales, la conversación va a tener interferencias, interrupciones, se va a encontrar cerrada y va a tener a futuros resultados muy estériles y más de lo mismo. Para eso es muy importante tratar de mantener un estado de ánimo óptimo y lograr que el lugar del encuentro sea cálido, una atmósfera libre de interrupciones y por sobre todo partir desde la base del respeto mutuo, sabiendo que nadie busca ganar y tener la razón en esa conversación, sino se trata de resolver entre ambos lo que estaba pendiente o teníamos inconcluso. ¿Ok? Bueno, pasemos a la siguiente. Otra herramienta que es importante sumar a estos conocimientos es que en el diseño de las conversaciones podemos distinguir dos tipos de enfoques. Tenemos un enfoque que es del tipo propositivo, único, porque proviene de las intenciones y de la visión de la persona, del que observa desde su lugar, desde un lugar particular, donde su forma de hablar va a estar dirigida a hacer ofertas continuas, sugerencias, dar consejos, proposiciones, afirmaciones. Por ejemplo, imaginemos una conversación en una organización entre el gerente y su subordinado acerca de un conflicto en la oficina, donde el subordinado pide hablar del asunto a su gerente, pide unos minutos y le plantea un problema de convivencia que tiene con una compañera de trabajo, una compañera de oficina.
Entonces, ¿qué hace el gerente? Le da una serie de consejos, propuestas, lo invita a relajarse, que se tome unos minutos para respirar profundo, le dice que podría invitarle un café para tener una charla, una conversación con esa persona, le augura que va a tener éxito con esa persona, lo anima a que lo va a poder lograr y que si no resultara, ya se pensará en otra propuesta alternativa, ¿sí? Y que todo va a andar muy bien. Entonces le concede esos minutos y se despide. Entonces, si nos podemos poner a analizar hipotéticamente qué pasó con esta situación, podemos tratar de contestárnosla a través de una serie de preguntas que podemos hacernos acerca de lo que nos surge acerca de este caso. Como por ejemplo, nos imaginamos a la escena. ¿Qué creen que necesitaba el empleado, el subordinado? ¿Sí? Hubo indagación por parte del gerente, le interesó saber las causas del problema, se le habilitó un suficiente espacio como para entender la situación, la posición de su empleado. ¿Qué crees que faltó ahí? ¿Sí? Entonces, las respuestas que te hagas acerca de estas preguntas y toda la serie de preguntas que te puedas cuestionar acerca de este ejemplo hipotético que di, nos va a hablar acerca del tipo de observador que eres tú, que somos, ¿sí? Con las respuestas que obtengamos de las preguntas que hagamos acerca de este caso hipotético, ¿sí? Entonces, muchas conversaciones de este tipo que son cordiales, conciliadoras, muy amables, suelen no ser suficientes, quedan muy cortas, superficiales. Es decir, son de corto alcance, no son suficientes, no son tan satisfactorias para la otra parte. Suelen ser del tipo políticamente correctas. Y lejos de verificar la demanda, lo que se está proponiendo por parte del empleado, por ejemplo, y de resolver sus inquietudes, y que nos habilite cambios reales y proponer a conocer el panorama completo de la situación, que el gerente también tome el punto de vista de la otra persona, de la compañera, del subordinado, podemos ver que eh, queda sin ser visto, sin ser tomado en cuenta. Incluso el gerente no se habría enterado nunca si su empleado no recurre a plantearle la cuestión que estaba sufriendo, que lo inquietaba y lo estaba inquietando hace mucho tiempo. Ya ese detalle nos da la pauta, denota la poca comunicación, el poco interés acerca de cómo está el clima vincular en la oficina, en la organización, entre sus empleados a nivel vincular, relacional. ¿Sí? Entonces, este tipo de conversaciones podemos ver que son las que prevalecen en todo ámbito social. Y por supuesto, esto no tiene nada de malo. La cuestión aquí es que si esa es la única modalidad de interacción que tenemos entre los seres humanos, nos perderemos de la gran oportunidad de nutrirnos juntos con el otro y las múltiples posibilidades que se pueden derivar de un encuentro profundo, un encuentro mucho más genuino. Entonces, ahí donde vamos a ahora hacer hincapié en el enfoque múltiple, ¿sí? El enfoque del tipo múltiple, ¿de qué se trata? Por ejemplo, es cuando usamos preguntas del tipo ¿qué piensas del proyecto que estamos haciendo? En el caso de un gerente a su subordinado, ¿o cómo te sientes? ¿A ti qué te parece? Cuéntame un poco más acerca de lo que piensas del proyecto. ¿Te parece? Por nombrar un par de preguntas iniciales. Y como podrán apreciar, son preguntas
que van enfocándose en distintos niveles y ámbitos de la vida particular del empleado. Lo habilitan a que se involucre un poco más, a que se sienta y forme parte. Lo importante es que estos enfoques son importantes alternarlos, complementarlos, porque ambos son necesarios, ¿sí? Estos enfoques, al poder distinguirlos y ponerlos a prueba en nuestro día a día como un ejercicio de autoindagación, vamos a ver claramente en nosotros mismos cuál es el tipo de conversación que prevalece cuando conversamos con otros, ¿sí? Y al mismo tiempo nos va a permitir preguntarnos sinceramente, ¿qué creo que gano o que pierdo con ellas? Poniéndolas sobre la marcha y cuando no utilizo un mismo enfoque, no utilizo un enfoque múltiple y cuando solamente utilizo el propositivo, por ejemplo. Importante ir notando la diferencia, ver y lograr generar el autobalance, ¿sí? Entonces, eso se los dejo también como tarea para el hogar, ¿sí? Estos enfoques se pueden adaptar a múltiples situaciones. Por ejemplo, en el ámbito organizacional, que es el que nos compete ahora, eh, se utiliza en los equipos de alto desempeño la proporción de estas perspectivas, de estos dos tipos, eh, a nivel 50-50, 50-50. Tratar de que se logre ese balance, alternarlos, complementarlos, ¿sí? Entonces, es fundamental, como podrán ver, reconocer cómo están diseñadas las conversaciones. Bien. Entonces, ¿qué pasa con las conversaciones que se dan en las empresas emergentes? Las empresas que recién inician y que empiezan a aflorar en estos tiempos. Bueno, desde la ontología del lenguaje, las empresas son concebidas como una red de conversaciones. Se concibe una empresa, nace como una red de conversaciones y se continúan en el tiempo porque es cuando se abren o cierran negocios, fusionamos o dividimos empresas a través de las conversaciones. Entonces, podemos afirmar que son las competencias comunicativas de la empresa las que determinan su éxito o su fracaso a futuro, ¿sí? Entonces, si nos detenemos a pensar un momento y nos preguntamos acerca de qué hace un gerente entre todas las ideas que se nos puedan venir a la mente, seguramente notarás que el común denominador y que ocupa la mayor parte del día en el rol profesional de un gerente es el llevar a cabo la actividad del eh, lenguaje, del conversar, lo que hacen los ejecutivos, altos ejecutivos y gerentes necesariamente es hablar, escuchar y promover conversaciones. Y al mismo tiempo que saben también cuándo callar, omitir aquellas conversaciones que podrían o llegan a ser contraproducentes, ¿sí? Entonces, básicamente, para que se constituya una empresa, lo primero que tiene que haber sucedido es que surja a través de una conversación entre dos o más personas que tienen el interés y la intención de poner en marcha una empresa, un emprendimiento, eh, y empezar a iniciar el proceso, utilizar procedimientos, acciones conjuntas y consensos que van a ir permitiendo darle forma en cada etapa hasta poder materializar una empresa. Entonces, en cuanto al management de hoy en día, está orientado a la preocupación, puesto el enfoque en las personas y
y que puedan alcanzar las metas y los objetivos que se propongan. Aquí la gran diferencia, eh, eh, la clave va a estar en el tipo de personas que componen una organización, porque cada persona va a contar con sus propios recursos y se va a involucrar y va a interactuar con otras personas en un mismo ambiente, entorno. Y va a pasar muchas veces, como sucede, comparten amplios periodos de tiempo de su vida y para eso van a necesitar sí o sí coordinar acciones. Entonces, el management orientado va un poquito más allá al solo hecho de obtener resultados de aquello que se desea. Su objetivo será siempre las personas, investigar al ser humano, su filosofía de vida, su espiritualidad, porque la sociedad occidental de hoy atraviesa una profunda crisis ética y de valores, como sabrán, como lo podemos ver, y ya lo supo vislumbrar en el siglo pasado Nietzsche, acerca de la profunda crisis del sinsentido en estos tiempos que corren. Y esto nos lleva a preguntarnos por el desarrollo de nuestra conciencia que nos permita hacer el puente entre el mundo lingüístico, conceptual, el de las ideas, el de la imaginación, y la realidad tangible, mensurable, palpable. Entonces, el management de estos tiempos, de una manera más actualizada, la visión del management, va a apuntar hacia una disciplina más práctica, donde en las organizaciones las personas asumen un rol importantísimo, les brinda el espacio para que le puedan encontrar el sentido a su vida, a su trabajo y puedan encontrar la armonía eh, entre todos sus miembros, un trabajo en equipo y una sinergia que se trata de un aprendizaje y un entrenamiento de competencias y habilidades que va a ir avanzando y se va a ir construyendo entre todos. Entonces, esto recién empieza, son disciplinas nuevas y el objetivo está puesto, como les decía, en la evolución de las prácticas, la mejora constante y continua que toda empresa y organización eh, busca que todos justamente participen activamente. Muy bien. Entonces, hasta aquí por hoy. Espero que acerca de este tema lo puedan poner en práctica, estas tareas que vi, estos puntos, estos tips muy importantes para que lo empiecen a poner en práctica en sus vidas, en sus propias vidas y se empiecen a cuestionar nuevas formas y ángulos y perspectivas que pueden ir incorporando y ampliando su repertorio de preguntas y de respuestas, ¿sí? Muy importante, muy, muy interesante. Así que me despido por hoy, nos vemos en la próxima clase, muchísimas gracias y que tengan un muy buen día, una muy buena jornada. Hasta pronto.